Cuando uno quiere examinar la Biblia, ¿cómo se debe de hacer? ¿Se debe de hacer con traducciones en otros idiomas para poder entender o se debe de examinar diligentemente en el idioma original? Muchas veces nosotros queremos estudiar la Biblia fuera de su contexto cultural y eso es lo que a veces nos pone en problemas, y más cuando hay diversas religiones en el mundo que todas proclaman tener la verdad, ya sean bautistas, pentecosteses, apostólicos, um, X. Y igual en las religiones del mundo, ¿cuántas religiones del mundo hay y existen? Y todas quieren una verdad. Mas nosotros en la historia de Israel conocemos que solo hay un pueblo del Eterno. Y quiero examinar con ustedes el Salmo 2, porque este salmo es un salmo profético que muchas veces se saca fuera de contexto, pero quiero examinar estos versos en el hebreo para mirar cuál es el contexto de este salmo. Bienvenidos a mi canal, su servidor Levi Suyaga, otra vez aquí con un pequeño estudio. Voy a tratar de hacer poquitos más estudios. Hoy por causa del tiempo no voy a poder cubrir la porción de la Torá, pero sí vamos a cubrir este pequeño estudio de Salmo 2 para ver si realmente está hablando del Hijo. ¿Y quién es el Hijo en este Salmo 2? Cuando nosotros examinamos la gramática en hebreo es muy importante, porque cuando empezamos a leer los profetas y otras profecías, como por ejemplo en Isaías 53, podemos comparar el lenguaje y podemos comparar la gramática, que es muy importante para poder entender de quién realmente se está hablando y quién está hablando. Entonces vamos a mirar esto con más detalle. El Salmo 2 empieza acerca de las naciones, los reyes y las naciones que se han conglomerado, que se han juntado, pero para hablar cosas vanas. ¿Y por qué están hablando cosas vanas? Miramos que este salmo quizás fue escrito por David, pero muchos dicen que este salmo no fue escrito por David, sino que fue escrito por alguien que estaba presente cuando el rey David se habían reunido las tribus para proclamarlo como rey, y los filisteos oyeron de eso y se juntaron y luego quisieron subir en contra de él, ¿verdad? Para empezar a planear. Entonces dice, Lama Rachshu Goim, ¿por qué los Goim? ¿Por qué las naciones? ¿Okay? Se están juntando Ul-Umim y Rik para hablar cosas que son vacías, ¿okay? Vanas, vacías. El Umim son también los demás pueblos. Entonces tenemos naciones y pueblos que estamos mirando en el verso 1. Verso 2. Yityatzvu malchei eretz. ¿Y por qué están parados? ¿Okay? ¿Por qué se han de la palabra yatzab, que es pararse, estar en pie, pero en una forma de autoridad? Malchei eretz, los reyes de la tierra. Verosnim noozdu yahad, ¿por qué están conspirando los príncipes juntos como uno? Pero lo interesante de estas palabras verosnim es de que tienen un significado de juzgar, un juicio judicial, como mandando a alguien. ¿Por qué están mandando? Entonces, en otras palabras, se pone como príncipes, porque los príncipes son los que están como los shoftim, que están como los jueces, ¿ok? Nos du yahad, estableciendo una fundación. Aquí dice, los príncipes conspiran juntos, pero la palabra nosdu viene de la palabra yesod, ¿okay? Que es una fundación. Yasad, yesod es la fundación, algo que está establecido. ¿Por qué están tratando de establecer todos los reyes de la tierra y los gobernantes
de la tierra juntos al Adonai ve al Meshijo, contra Adonai, Hashem, aquí dice el nombre de Hashem, y su ungido. ¿Okay? Entonces vamos a mirar eso con calma, ¿okay? Porque si uno viene de la cristiandad, luego quiere decir, este es Jesús, este es Yeshua. Pero aquí dice su ungido. Desde que Roma toma control de la iglesia y el gobierno juntos con el gobernador Constantino de ese tiempo, y eso ya se estaba empezando a fundar desde el año 100, 200, hasta estos días, la mayoría de los reyes han sido cristianos. La mayoría de los reyes han sido de los católicos, que es el cristianismo. De ahí viene el cristianismo. ¿Okay? Incluso los alemanes en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, todos ellos eran cristianos también. Entonces aquí estamos mirando que todo este tiempo los reyes de la tierra están en contra, ¿okay?, de Adonai y de su ungido, Meshijo. 3. Nenatcha et mosrotemo. Esa palabra mosrotemo es, déjenme la busco aquí, esta palabra a veces no la conozco muy bien, pero es como que alguien te envuelve en algo y estás quebrando una atadura, ¿ok? Pero eso es lo tenemos que mirar con calma, porque aquí estamos mirando que está hablando en contra de Israel, su siervo, ¿ok? Su ungido, porque el Mashiach, en el pensamiento judío, Mashiach representa a todo Israel, ¿ok? Entonces con cuerdas, ¿ok?, las van a cortar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Ok? Nenatcha et mosrotemo. Sus cuerdas, sus ataduras las quieren romper. ¿Ok? Uno debe de entender esto de acerca de Israel. Las 12 tribus de Israel están juntas. ¿Ok? Este es un lenguaje poético. Cuando uno quiere quebrar las ataduras que está aquí en el verso 3, es quebrar a Israel, o sea, que deshacer a Israel, que esté esparcido el pueblo. Y ese ha sido el trabajo de la Iglesia Católica, que ha mantenido a nuestro pueblo en una división tan grave que hasta este exilio lo hemos sentido de una manera fuerte e impactante. Muchos cristianos no quieren pararse con el Estado de Israel. Otros sí y otros no, pero conforme va el tiempo vamos a empezar a ver una grande separación y una grande división de las naciones y de Israel. Y realmente vamos a mirar quién está con Israel y quién no. Continuamos. Venashlicha mimenu, es de la palabra shalach, ¿verdad? De enviar, arrojemos, a mimenu, de sobre mí o de sobre nosotros. Avotemo, las cuerdas que ellos habían quebrado. En otras palabras, es una referencia a Israel en el exilio. Esparcemos, hay que esparcir, así se dice, hay que esparcer a Israel por todos los pueblos. Verso 4. Yoshev Bashamaim Yishak, el que se sienta en los Shamaim, el que se sienta en el cielo, se ríe. Adonai il-ag lamo. Se burlará el Adonai, se burlará el Señor, lamo de ellos. Ahora, quiero que miremos esta palabra de aquí, lamo, porque el próximo estudio que voy a hacer es de Isaías 53 y estoy preparando 3 partes para examinar el siervo de Isaías 53 usando solamente la Biblia, ¿okay? Pero la gramática es muy importante, ¿okay? Y aquí miramos algo interesante que voy a compartir ahorita con ustedes, ¿okay? En esta traducción, el verso 4 lee de la siguiente forma:
El que se sienta en el cielo se ríe, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ok, la palabra lamo quiere decir ellos. Lamed, mem, vav. Ok, lamo quiere decir ellos. Ok, vamos a ir a Isaías 53. En el verso 8 de Isaías 53, 8 dice, de la opresión y de la justicia, de un juicio que se estaba haciendo, el siervo fue quitado. ¿Okay? Y la generación de él, ¿quién va a dar razón? No quién va a contar. Es en la palabra en hebreo dice yesojeach, ¿ok? En la palabra aquí que viene de la, te les digo, la palabra raíz es siyach, que quiere decir una meditación, un pensamiento, en meditar por qué ha pasado esto con el siervo, ¿ok? ¿Por qué fue quitado? ¿Por qué fue oprimido? ¿Por qué fue quitado del juicio? ¿Y quién contempló en su generación estas cosas? ¿Ok? ¿Qué va a ser de su generación? ¿Ok? Porque el siervo fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Ok? La tierra de los vivientes es la tierra de Eretz Israel. Solamente hay una tierra en la escritura que se conoce como la tierra viva, la tierra que fluye leche y miel. ¿Okay? Pónganse a pensar en esa analogía cuando dice leche y miel, ¿okay? Porque está viva. Como una madre le da pecho a sus bebés, también la tierra mantiene y sostiene a su pueblo. ¿Okay? Pero dice que por la rebelión de mi pueblo, ¿okay? Ellos fueron heridos. Ellos fueron heridos. No él fue herido. ¿Por qué? Porque dice, Ki nigzar me eretz hayim, mi pesha por la rebelión a mí de mi pueblo, nega lamo. Aquí estamos mirando otra vez esta palabra lamo. Y aquí miramos en el Salmo 2 que lamo es de ellos, no de él, de ellos, en el plural, no en el singular. Por tanto, aquí en Isaías 53, 8 está hablando acerca de un pueblo en el plural y no en el singular. Este es solamente un ejemplo de muchos que vamos a estar discutiendo y estudiando en Isaías 53. Pero volvamos otra vez al Salmo 2. ¿Okay? Az yidaver elemo, otra vez esta palabra de la amo, aquí está otra vez, él hablará entonces a ellos, ¿ok? Ve apo en su enojo, ¿ok? Uvajarono, uvajalemo. En su ira los asustará. ¿Ok? ¿A quién va a asustar? A todos los pueblos. ¿Ok? Y a todas las naciones porque han subido en contra de su ungido. Pongámonos a pensar un ratito. Si la mayoría de las religiones de hoy, la mayoría son cristianas. ¿Ok? Realmente están en contra de Jesús. La mayoría de la gente ama a Jesús. Los gobiernos del mundo aman a Jesús. ¿Okay? Entonces no está hablando de este personaje. Va'ani nasachti malki. Nasachti es vaciar y se está usando a una referencia de una unción. ¿Okay? Yo, entonces yo ungí a mi rey al Sión, sobre Sión, Har Kadshi, el monte de mi santidad. Que esto miramos que es una referencia a David, pero nosotros conocemos que de la línea de David, ¿okay? de sus entrañas, de su mismo cuerpo, debe de nacer el Mesías. Y esto viene de una línea patrilineal y no matrilineal. ¿Okay? Entonces ahí el Eterno, él mismo está ungiendo a su
ungido a su Meshijó en el monte de su santidad. Y miramos que cuando el Eterno tiene un representante aquí en la tierra, es como si el Eterno lo estuviera haciendo él mismo. En otras palabras, un Cohen Hagadol. ¿Okay? Asaperá el Jok, lo proclamaré como un Jok, como una obligación, como un estatuto. ¿Okay? Adonai Amar Elai, Adonai me dijo a mí, me dijo hacia mí, Beni ata, tú eres mi hijo. Ahora, miren aquí lo interesante en el verso 7. Beni ata, tú eres mi hijo. Okay, la palabra que está usando para ben, hijo, es bet, nun y yud, porque es posesivo. La yud es posesiva, quiere decir que él es mi hijo, es algo mío. Muchas veces cuando miramos la yud al último de una palabra es porque es propio. ¿Okay? Pero él me dijo, Amar Elai, Bani ata, mi hijo eres tú. ¿Okay? Entonces estamos mirando que la palabra para hijo es ben. ¿Okay? Muy importante. Ani hayom yelidtija, en este día yo hice que tú nacieras. Pero acuérdense que es una poetría. Esto es lo que nosotros también miramos en Éxodo. Esto lo miramos también en Éxodo. Si ustedes recuerdan, nosotros vamos a Éxodo. El Eterno está mandando a Moisés para rescatar a su hijo. ¿Okay? ¿Quién es su hijo? Ve a Marta el Paró, ve y di a Paró, ve y di a Faraón. Éxodo capítulo 4, verso 22. Coja Mar Adonai, así es como ha dicho Adonai, Bani Bejori Israel. Mi hijo, mi primogénito es Israel. Aquí estamos mirando que ese es el primogénito, ese es el hijo. Y el hijo es representado por el Mashiach. ¿Okay? El hijo es representado por alguien que se va a sentar en el trono de la casa de David. Sigue y continúa, verso 8. Sha'al mimeni, pregunta de mí. ¿Qué es lo que tú quieres? Pregúntame. Ve'et nagoim nahalateja, y daré y entregaré a naciones, ¿ok? Como tu posesión, como tu heredad. Va'ajuzateja absear, es de todos los alrededores de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos la paz mundial. Nosotros estamos esperando que todas las cosas se rectifiquen y aún que las naciones también tengan un beneficio de la salvación de Israel para todo el mundo. Verso 9. Troem beishevet barzel, con cuerdas con una vara de hierro los harás pedazos. ¿Okay? ¿A quiénes? A las naciones, a todos los que se han puesto en contra de su ungido, de su hijo, de Israel. Kichli yotzer tenaftsem, como una vasija, como un vaso. ¿Ok? Kili. Verso 10. Ve'ata malachim, ahora reyes de la tierra, porque estamos hablando de los reyes, ¿verdad? Ve'ata, y ahora melachim haskilu, tengan un poquito de sabiduría, pónganse a pensar consideren lo que está sucediendo. Shoftei, y guarden los jueces como una disciplina, como algo, como una regla de lo que está sucediendo. Entonces el Eterno está diciendo, aprendan de lo que está sucediendo y aprendan de esta profecía. ¿Para qué? Eretz de la tierra. ¿Para qué? ¿Ok? Para que sirvan a Adonai con temor y con respeto. Verso 11. Ivdu et Adonai bir'a. ¿Ok? Be'ira, en temor, en respeto, conociendo que solo Él, ¿verdad? Ve'rilu bir'ada. Pero ¿para qué? Para que no estén asustados cuando haga temblar la tierra. Eso es lo que está diciendo. Entonces, oh reyes de la tierra,
están en contra de mi ungido, están en contra de mi ciudad, están en contra de mí, todos se han puesto en contra de Israel y su Meshijó y su ungido. Ok, el mundo no está en contra de Jesús. El mundo no está en contra de Yeshua. La mayoría de la gente, ese es el enfoque de ellos. Miramos que los presidentes de las tierras, que en el nombre de Jay-Z hasta dicen Trump, como que lo menciona a veces. Pero lo que sí miramos en este tiempo actual, porque esta es una profecía, en este tiempo actual lo que sí miramos es más y más gente se está poniendo en contra de nuestro pueblo judío, de nuestro pueblo Israel. Más y más se está mirando el antisemitismo y el Eterno está diciendo, ¿acaso no me temen? Témanme y sírvanme con temor. No dice sirvan a mi hijo, no dice, dice sírvanme a mí, reconózcanme a mí, Hashem, Adonai, con temor. ¿Para qué? Para que se puedan regocijar, Gil, de tener una alegría, de tener una felicidad, cuando empiecen a temblar las cosas, cuando haga que la tierra tiemble, cuando yo empiece a sacudir los reinos de este mundo. Y luego dice el famoso verso, Salmo 2, versículo 12, Nashku bar, anhelen, besen la pureza, anhelen una pureza. Bar no es la palabra para hijo, lo siento. El verso 7 te está diciendo que la palabra para hijo, ok, Hashem me dijo a mí, mi hijo eres tú, y yo en este día te he engendrado. Ok, la palabra es ben, no es bar. Este es el único lugar en todo Tanakh donde los cristianos, donde los católicos, donde los traductores de las Biblias han manipulado y han mentido a mucha gente de que bar quiere decir hijo. En el arameo sí quiere decir hijo, pero aquí no estamos leyendo arameo, estamos leyendo hebreo. Por tanto, aquí el Eterno está hablando a las naciones y le está diciendo, témanme a mí, amen la pureza, denle un beso a la pureza, con labios puros, ámenme. ¿Por qué? Pen ye'anef, no sea que se enoje. ¿Quién? Adonai, aquí le estamos mirando, que en su enojo y en su ira, verso 5, Azida ver eleimo beapo, en su cólera, en su furor, ¿ok? Verso 5, estamos en el contexto, no estamos brincando nosotros de este libro y de otro libro, no estamos en un contexto aquí en el Salmo 2 explicando las cosas. Y sí, he dado ejemplos de otros lugares, pero estamos en el contexto de este Salmo. ¿Okay? Nashku bar pen yenaf veto avdu derech, ¿ok? Que desampares tus caminos, ¿ok? Desampara a tus caminos, ¿ok? Ki yar kimat apo, porque si no en un instante serás quemado. Ashrei, felices, bienaventurados. Aquí a muchas traducciones españolas ponen bienaventurados. Ashrei es feliz, felicidad, alegres. Alegres serán. Kol José vo, todos los que en él están confiando. ¿En quién? ¿En Hashem o en una persona? Aquí está hablando de Hashem. Este es el contexto del Salmo 2. El Salmo 2 no dice besa al hijo. Y aquí te lo estoy comprobando con la escritura hebrea. Que el Eterno te cuide, te guarde, te bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre todos nosotros que estamos estudiando su bendita Torah, sus benditos escritos a los profetas y creyendo las cosas que están en los profetas. Shalom, Am Kadosh.